Muy buenos días, mi nombre es Carla Ortiz, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina e Ingeniería Civil. En este momento vamos a hablar un poco sobre la mecánica de los fluidos. Los fluidos se pueden dominar relativamente dependiendo de sus moléculas. Estas pueden cambiar de temperatura y de presión. Tenemos que los fluidos tienen moléculas totalmente separadas y tienen gran viscosidad porque tienen gran movimiento. En comparación de los sólidos, son moléculas que están muy juntas y que no tienen movimiento. De igual manera pueden cambiar con la temperatura y la presión. Bueno, con los fluidos podemos encontrar, se pueden denominar en líquidos o en gases. En estos líquidos tenemos el agua, el aceite, la gasolina, entre otras. En gases como humo. En los sólidos tenemos materiales rígidos que pueden cambiar su temperatura o presión según su composición. Para estudiar los sólidos utilizamos la mecánica cuántica y utilizamos la cristalografía. ¿Qué diferencia tenemos entre ellas? Que los fluidos se pueden denominar dos tipos de fluidos. Los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Teniendo estos diferentes porcentajes de viscosidad entre ellos. Los fluidos newtonianos tienen mayor porcentaje de viscosidad y los fluidos no newtonianos tienen menor porcentaje de viscosidad. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la historia de la mecánica de los fluidos desde los inicios hasta mediados del siglo XXI, a donde tenemos registrado y la continuidad de lo que se ha realizado. Tenemos inicio año 283 a 133. La Edad Media año 1548 a 1647. Luego 1738 a mediados del siglo XIX. A comienzos del siglo XX. Luego 1904 hasta la mitad del siglo XX. Hablando un poco de los inicios de la mecánica de fluidos, esta mecánica de fluidos se originó debido a las grandes problemáticas que tuvo que pasar la humanidad en su momento. Ellos también, debido a la solución de esto, ellos tuvieron que realizar instalaciones acuíferas para el transporte del agua para uso doméstico y para cultivos. No se pudieron encontrar muchas evidencias ciertas que fueran concisas para respaldar la historia de la mecánica de los fluidos, porque se perdió gran parte de ella. También podemos decir que encontramos una instalación que hicieron los romanos, que fue algo muy grande, que lo vamos explicando ya en el punto 283 a 133 años antes de Cristo. También encontramos una instalación de ingeniería fenomenal
en la ciudad helénica de Pérgamo en la Turquía actual, que aún existe. Tenemos que en la Edad Media comenzó la evolución de la maquinaria. Ellos pudieron crear máquinas para moler maíz, la rueda metálica para forjar metal y entre otras actividades. Esto ayudó mucho para la revolución industrial. Bueno, ya vemos que en el año 1548 y 1647 los científicos que hicieron que este sistema se ampliara fueron el señor Galileo y Simón Edmet y Evangelista, quienes aportaron algunas cosas de su conocimiento y la llevaron a Europa. También podemos encontrar que en esta época los señores Isaac Newton y Blaise Pascal hicieron muy grandes aportes a la mecánica de los fluidos y estudiaron la inercia y la resistencia de los fluidos. Ya podemos ver que en el año 1738 la mecánica de fluido realiza la hidrodinámica, pero de igual manera pierde poder ante las malas cuantificaciones que se hicieron a pruebas finales. Más adelantico el señor Richard implementó los cálculos y las teorías científicas a los currículos de ingeniería de algunas universidades. Al mismo tiempo vemos a mediados del siglo XIX al filósofo Jean realizando estudios sobre el flujo en los tubos, y al mismo tiempo en Alemania realizaban estudios sobre el flujo laminar y la turbulencia en tubos. A finales del siglo XIX, la teoría de la mecánica de fluidos vuelve a coger poder, el cual los irlandeses y los ingleses estudian el flujo irrotacional, el movimiento de las vortices, la cavitación y las ondas. Bueno, a comienzos del siglo XX, estos perfeccionaron el aeroplano y tuvieron importantes adecuaciones para las naves modernas. En 1904 llega el señor alemán Ludwig creando una capa de límite. Él dice que los efectos de los límites son significativos, pero en una capa externa son despreciables. Algunos estudiantes cogieron esta teoría y la pasaron por materia de hidráulica y llegaron a la aerodinámica. Bueno, ya para terminar con la historia de la mecánica de fluidos, decimos que en el siglo XX ella toma un gran poder y vuelve y se retoma en las grandes industrias, aportando para los recursos químicos industriales, los recursos acuíferos, y aportando una gran expectativa para el comienzo del siglo XXI. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las principales leyes del fluido en la mecánica del fluido. Tenemos que en esta ley entró el señor Isaac Newton e implementó una ley muy importante que fue la ley de los cortantes. Ya realizaremos una gráfica desde aquí. Teniendo varias capas aquí, podemos realizar una fuerza inicial donde esta se ve reflejada en forma vertical y hace una evolución en forma diagonal. Esto hace un ángulo donde se deriva el ángulo. También podemos decir que a medida que va bajando, la fuerza va disminuyendo, va siendo un poco menor en este caso. Para calcularlo, podemos la altura, que vendría siendo L, por el largo. Así fue como el señor Isaac Newton explicó la ley de la viscosidad. También podemos ver que encontramos la ley del señor Pascal. Este dijo que los pesos son iguales en las diferentes fuerzas. Podemos decir, un ejemplo muy vago sería utilizar un espacio que esté nulo de aire y no pueda pasar el agua, aplicándole una fuerza 1 sobre un área. La fuerza que se le va a aplicar será distribuida en todo el espacio. Aquí tendremos como resultado un área.
donde el peso vendría siendo la fuerza por el área. Tendremos el peso, o sea que aquí podemos establecer que hay un peso 1. También podemos decir que aquí se va distribuyendo el peso, la fuerza del mismo peso, y tenemos como resultado una fuerza 2 que está en un área 2, que es en toda esta parte. Entonces tenemos como resultado que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 porque no tienen espacio de separación, solamente son perpendiculares al peso 1 del peso. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las propiedades físicas. Aquí hablaremos de magnitud, expresiones matemáticas y unidades en sistema internacional. Tenemos que la magnitud de la mecánica de fluidos vendrá siendo el área, el volumen, la presión, la densidad, la viscosidad, cinética, la energía, la temperatura. Bueno, ya aquí tenemos las magnitudes, vamos a hacer las expresiones matemáticas. En A, volumen en B, presión en P, la densidad en ρ, la viscosidad en U, la energía en E y la temperatura en T. Vamos entonces a organizar las unidades del sistema internacional. El área se mide sobre metro al cuadrado, el volumen sobre metro cúbico, la presión en pascal, la densidad se marca sobre kilogramos sobre al cuadrado, la viscosidad se mide kilogramos sobre metro sobre segundo, si la viscosidad cinética se mide kilogramos sobre segundo al cuadrado, la energía se mide en julio y la temperatura en Bueno, ahora explicaremos un poco por qué la temperatura sube, la viscosidad dinámica disminuye y los gases suben al cambio a los cambios. Esto es debido a que los gases, al aumentar la temperatura, aumentan el movimiento de moléculas. Ya las moléculas se vuelven más, se agitan a la temperatura y se vuelven más rebeldes. En cambio, a los sólidos, tenemos que la viscosidad le disminuye, porque la temperatura hace que se contraigan las moléculas y no tengan gran viscosidad. Igual que la temperatura aumenta, la viscosidad y la temperatura aumenta. Esa es la diferencia entre ellas, que el cambio de moléculas, de estado de moléculas, hace diferentes cambios. Bueno, para explicar un poco sobre la gravedad específica, sabemos que se necesita un peso, una presión sobre la masa y el área del material. Para calcular la gravedad específica, tenemos que la gravedad específica es la presión del material sobre la presión del agua. Ya sea el agua en un lugar confinado como en los tubos o en cuencas de ríos, que son lugares abiertos, que la presión del agua es diferente a estar confinada. Bueno, ahora podemos hacer un ejercicio simple y fácil. Tenemos dos vasos con sustancias diferentes. Este es de agua y este es de aceite. Estos dos sustancias son fluidos. Dejamos caer, tenemos aquí agua y tenemos aquí aceite. Dejamos caer una bolita hacia el agua y una bolita hacia el aceite. La pregunta es,
llegará primero? La respuesta de esta es que la bolita llega primero al agua, porque al caer el agua no tiene gran viscosidad como el aceite para oponerse a la caída la caída total del vaso. En cambio ya baja en un tiempo mayor que el del agua. Bueno, ahora vamos a encontrar la diferencia entre fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Lo cual podemos decir que los fluidos newtonianos tienen una viscosidad constante. Ellos no dependen de la temperatura ni de la presión. Estos ejemplos como el agua, el aceite, la gasolina, entre otras. En los fluidos no newtonianos vemos que son proporcionalmente a la temperatura y presión. Estos objetos los podemos encontrar en los elementos plásticos, pseudoplásticos, y entre otros. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la fuerzas cortantes aplicadas en fluidos no newtonianos. Esta ley dice que se puede hacer el corte, depende de que el material sea de formación cero. También dice que la viscosidad puede disminuir el objeto con el aumento de las entradas cortantes que pueden cortar el material, adelgazarlo a llegar al corte. Bueno, a continuación realizaremos dos esquemas donde mostraremos los esfuerzos cortantes y la viscosidad de los materiales. Aquí tenemos los fluidos dilatantes los fluidos newtonianos y tenemos los fluidos no newtonianos. Este es esfuerzo cortante. Y tenemos el siguiente esquema donde encontramos que la viscosidad constante. Aquí encontramos, bajando, los fluidos dilatantes, aquí encontramos los fluidos dilatantes aquí encontramos los fluidos newtonianos. Podemos hacer la comparación entre las dos tablas, entre los dos gráficos, y vemos la diferencia del comportamiento entre el esfuerzo cortante y la viscosidad constante.